A serie, vamos a reaccionar a un nuevo video de Memorias de Fútbol. Un video que habla sobre el sextete histórico ganado por el PSG esta temporada. El sextete histórico de Luis Enrique. El sextete histórico después que se va Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar Jr. Tanto dinero invertido, tantos millones gastados para ganar una Champions y ganan un sextete cuando menos se lo imaginaban, después que se le fue su máxima estrella. En diciembre de 2024, Luis Enrique parecía sentenciado. El Paris Saint-Germain estaba al borde de la eliminación en Champions y tras dos tropiezos en la Liga francesa. ¿Verdad? El PSG entró a la Champions del lugar 24, creo, en últimas instancias y terminó siendo un mejor equipo de la temporada. Y apartar a Ousmane Dembélé, el técnico español había perdido parte. Que poca gente se acuerda que Ousmane Dembélé fue apartado por Luis Enrique por indisciplina. De la confianza del vestuario. Lucho estaba a un solo tropiezo de escuchar rumores de despido, pero cuando ya nadie apostaba por él en el PSG, el equipo empezó a funcionar como un reloj para arrasar en Francia y Europa hasta convertir a Dembélé en el mejor jugador de la temporada. Pero ¿cómo se pudo pasar del desastre más absoluto a ganar el sextete? Prepara algo de comer, porque te lo contamos en esta nueva historia de Memorias del Fútbol. El PSG de Luis Enrique tenía el reto de superar la marcha de Kylian Mbappé y afrontó la temporada 24-25 como un año de transición. Un jugador que se movía por donde él quería implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. Pero eso que muchas personas hablando que un equipo es mejor sin Mbappé, caballero, sean coherentes con lo que dicen. Ningún equipo es mejor sin el mejor jugador del mundo. ¿Cómo un equipo va a ser más malo con un tipo que te mete más de 50 goles? Explica a mí cómo un equipo es más malo con un jugador que te marca más de 50 goles y que te marca una diferencia tan abismal al resto como Kylian Mbappé. Sin excepción. Lucho quería aprovechar la marcha de Kiki para equilibrar los egos del vestuario e inculcar su estilo con un juego más colectivo. Para ello se reforzó poco pero muy bien, con un fichaje por línea. El ruso Safonov para reforzar la portería, el ecuatoriano Pacho para acompañar a Marquinhos. Qué bueno terminó siendo William Pacho. Qué temporada se mandó. En el centro de la zaga y los prometedores Joao Neves y Doué para... Qué fichaje. Mira los tres fichajes del PSG. Doué, mejor jugador joven de la temporada. Joao Neves, de los mejores mediocampistas de la temporada. Y William Pacho, de los mejores centrales del año. Qué bien le salen los fichajes. Aumentar la rotación en el centro del campo y la delantera. Luis Enrique lo tenía claro. Ahora era el líder y su equipo jugaría como él quería. El equipo parisino comenzó con buen pie la temporada en la Ligue 1, ganando sus 4 primeros encuentros y llegando a mediados de noviembre como líder invicto con 10 victorias y 2 empates. Sin embargo, el problema lo tenían en Europa, donde se les presentó un endemoniado calendario en Champions que provocó una crisis de resultados y vestuarios sin precedentes. El París pinchó en 4 de sus primeros 5 encuentros en la fase de Liga y se situó al borde de la eliminación en la primera fase del torneo. Pues se empieza muy mal la Champions. Que me acuerdo de un partido que está perdiendo 2-0 contra el City en Francia y le da la vuelta. Para colmo, Luis Enrique tuvo problemas con un Dembélé al que dejó fuera de la convocatoria frente al Arsenal y la prensa gala especuló con un motín contra el técnico español en el vestuario del equipo. No obstante, la situación se calmó con la vuelta de Dembélé al grupo, salvando una eliminación que opera ante el Lens en los penaltis y con una fundamental victoria por 0-3 en Salzburgo. Su siguiente rival en Champions era el Manchester City, al que el PSG necesitaba ganar para no quedar eliminado. Los ingleses se pusieron con una ventaja de 0-2 en el minuto 53 del encuentro, pero el Paris Saint-Germain tuvo una reacción de campeón y logró darle la vuelta al marcador
en una espectacular segunda parte. La entrada de Dembélé al descanso fue clave para cambiar la dinámica del equipo, Dembélé no estaba haciendo ni titular en ese momento. que con el gol del Mosquito en el minuto 56 comenzó a creer en la remontada. Barcola marcó el 2-2 4 minutos después, y Joao Neves y Gonzalo Ramos certificaron la victoria por un 4-2 que marcaría la trayectoria del PSG en el resto de la temporada. Aquel partido fue la consolidación del centro del campo conformado por Joao Neves, Fabián y Vitinha, que se confirmaron como titulares indiscutibles en la sala de máquinas gala para los grandes partidos del año. Centro del campo. Los de Luis Enrique cerraron su clasificación al playoff de la Champions tras una contundente goleada por 1-4 al Stuttgart, y a partir de entonces volaron al encadenar 8 victorias consecutivas. Para la segunda fase del campeonato, los de Lucho se reforzaron con el fichaje de Eso es otra cosa. Trajeron en enero a Kvaratskhelia, que terminó siendo clave en esa delantera. Kvaratskhelia, Doué y Dembélé. Todo le salió bien. Kvaratskhelia, y machacaron al Brest en su triple enfrentamiento entre Liga y Champions. A la victoria por 2-5 en Liga se sumó un global de 10-0 en la Champions, lo que sirvió para que el Paris Saint-Germain accediese a octavos de final para enfrentarse al peor rival posible. Liverpool le tocó. El Liverpool, el equipo que mejor estaba intratable en la jugando. fase Liga, partía como claro favorito para pasar la eliminatoria, más si cabe tras su triunfo en París en el partido de ida. Lo cierto es que el triunfo de los Reds fue de lo más engañoso, ya que el PSG En ese partido, el PSG le dio un baile al Liverpool. Fue mejor en todo el partido, lo que no lo transformaron en el marcador, no lo reflejaron en el marcador, y el Liverpool en una contra va ganando. Pero esa victoria del Liverpool fue súper engañosa. Súper engañosa. PSG fue mejor en que todo el partido. sometió a los ingleses durante los 90 minutos, pero acabó pagando su falta de acierto frente a Alisson. El portero brasileño salvó a su equipo con paradas increíbles, y el gol de Elliott en el minuto 87 certificó el triunfo del líder de la Premier. Muchos daban por muerto al París en la Champions, pero su entrenador estaba satisfecho y se mostró optimista de cara al partido de vuelta. Su convencimiento se trasladó al césped, y el PSG demostró en Anfield que se estaba convirtiendo en un auténtico equipazo. El Liverpool salió al campo Partidazos en con Anfield. mucho ímpetu, pero Dembélé logró marcar el 0-1 en el minuto 12 después de un desafortunado despeje de la defensa red. Los Reds asediaron la meta francesa con su habitual empuje, pero Donnarumma sostuvo a su equipo con intervenciones de mérito. Nuno Méndez y William Pacho frenaron a los delanteros locales, y el 0-1 dio paso a una frenética prórroga. Los cambios de Luis Enrique y la calidad de Vitinha permitieron que el PSG dominara el tiempo extra, aunque Alisson volvió a lucirse y la eliminatoria acabó decidiéndose desde el punto de penalti. Qué grande hizo Donnarumma. En la suerte de los 11 metros, los jugadores del Paris Saint-Germain se mostraron infalibles, y Donnarumma se destapó deteniendo 2 lanzamientos ingleses. Désiré Doué marcó el gol definitivo que definía la serie, y el equipo de Luis Enrique accedía a cuartos de final tras cargarse al mejor equipo del torneo en una épica eliminatoria para la historia. Acompañando a su gesta europea, los de Luis Enrique ganaron la Supercopa de Francia frente al Mónaco con un gol de Dembélé en el minuto 90. Se clasificaron para la final de Copa y sumaron 9 triunfos consecutivos en la Ligue Qué 1. determinante fue Dembélé. El PSG ganó con autoridad en Lyon, goleó a Lille y Rennes por 1-4 y se dio un festín ante el Saint-Étienne por 6-1 para acabar de sentenciar el campeonato con un triunfo por 3-1 en el clásico ante el Olympique de Marsella. Los de Luis Enrique celebraron el alirón el 5 de abril con un triunfo ante el Angers y levantaron su 13º título de liga a falta de 6 jornadas. En Champions su siguiente rival fue el Aston Villa, al que tuvo que remontar en casa después del gol de Rodgers en el Parque de los Príncipes.
Doué marcó el empate con un golazo antes del descanso. Kvaratskhelia hizo el 2-1 y ya en el minuto 92, Nuno Méndez amplió la renta parisina. Dibu, ¿qué pasó, Dibu? El partido de vuelta comenzó con un tanto de Hakimi tras un fallo del Dibu. Y Dibu, ¿qué pasó, Dibu? poco después, Nuno Méndez anotó el 0-2 que dejaba la eliminatoria prácticamente encarrilada. Sin embargo, el tanto de Tielemans dio vida al Vila, que logró darle la vuelta al marcador en el segundo tiempo con los goles de McGinn y el 3 anotado por Konsa. Quedaban más de 30 minutos por delante, pero Donnarumma sostuvo a su equipo y el PSG logró mantener la ventaja de forma milagrosa, pese a caer derrotado por 3-2. Las semifinales se abrieron en Londres, donde el Arsenal recibía a los parisinos. El encuentro comenzó con un PSG muy agresivo y Dembélé adelantó a los de Luis Enrique a los 3 minutos de partido. Los locales fueron sometidos por el vertical juego de los franceses y la actuación de David Raya mantuvo a los Gunners con vida. En el segundo tiempo cambió la dinámica del partido y los de Arteta acabaron logrando el empate en una jugada a balón parado. Mikel Merino cabeceó un gran centro de Rice a la red, pero el VAR anuló el tanto al determinar que estaba en offside por milímetros. El Arsenal cercó la portería de Donnarumma. El PSG también estuvo cerca de ampliar su renta en los últimos minutos. La victoria por 0-1 en Londres otorgaba el favoritismo al París, que comenzó el duelo en el Parque de los Príncipes, adelantándose con un golazo de Fabián Ruiz. Raya detuvo un penalti a Vitinha en el segundo tiempo, pero poco después Hakimi amplió la renta-gala y el tanto de Saka tan solo sirvió para que los londinenses recortasen distancia. Pero ese tanto de Saka fue un espejismo. El PSG le está dando un baile, una cátedra de fútbol a ese partido. El PSG ganaba por 2-1 y alcanzaba la segunda final de Champions de su historia. Los parisinos estaban a 2 finales de ganar el triplete y el 24 de mayo resolvieron su primer examen con una rotunda victoria ante el Reims en la final de la Copa Francesa. Barcola resolvió el partido con 2 goles en menos de 20 minutos y Achraf Hakimi hizo el 3-0 definitivo antes del descanso. El PSG levantaba la copa en el Stade de France y tendría 7 días para preparar el gran examen de la temporada. Paris Saint-Germain e Inter de Milán jugaban una final inédita en Múnich, escenario que estadísticamente siempre había deparado el que no se nos dio. Yo soy madridista, pero la verdad que la final que todos queríamos ver para ver un partidazo era PSG-Barça. Que el PSG le ganara al Barça, le ganara un baile. Pero no se los dio el Inter. El Inter no los prohibió. Estreno de un nuevo campeón. Se preveía una final incierta y muy cerrada, pero Luis Enrique hizo un planteamiento perfecto que maniató al Inter en ataque y en defensa. La obstinada presión de Dembélé. ¿Cuánto Enrique ha evolucionado el fútbol con el saque inicial ese que regala la bola para atacar arriba, para empezar marcando y atacando y defendiendo arriba? Y Luis Enrique hizo con el PSG un equipo que se veía invencible. Pierde la final del Mundial de Clubes contra el Chelsea, pero el PSG parecía invencible con 3 delanteros que mordían arriba, que no te dejaban respirar, que corrían los 90 minutos. Un equipazo. Pelé sobre Sommer y la línea adelantada de la zaga francesa ahogó la salida de balón de los Nerazzurri, que tan solo tardaron 12 minutos en encajar el primer gol. Fruto de esa presión y de la elaboración de una gran jugada colectiva, el PSG logró marcar el 1-0 por medio de un Hakimi que no celebró el gol ante sus ex. Menos piedad tuvieron sus compañeros,
que con ataques constantes e imprevisibles zarandearon a la defensa italiana hasta meterles una paliza. Doué marcó el 2-0 con un derechazo desviado por un defensor a los 20 minutos y poco después del descanso volvió a marcar para sentenciar la final con el 3-0. El Inter fue incapaz de detener el tsunami parisino y Kvaratskhelia y Mayulu anotaron el cuarto y el quinto gol del partido para firmar la mayor goleada de la historia en una final de la Liga de Campeones. Los de Luis Enrique ganaban por un escandaloso 5-0 que reafirmaba su superioridad en el torneo, y el Paris Saint-Germain conquistaba el triplete y su cuarto título de la temporada tras levantar la primera Champions de su historia. ¿Cuánto dinero invirtió? ¿Cuánto invirtió el PSG atrás de la Champions? Que llegó a tener a Messi, Mbappé y Neymar en una delantera. Y mira cuándo viene a ganar la Champions. Repletos de confianza y convertidos en el mejor equipo del mundo, los parisinos viajaron a Estados Unidos para jugar el novedoso Mundial de Clubes de la FIFA, donde quedaron encuadrados en uno de los grupos más complicados de la primera fase. El debut ante el Atlético de Madrid no pudo ser mejor, logrando una exultante goleada por 4-0. El equipo de Luis Enrique esperaba cerrar su clasificación a octavos con otra victoria frente a Botafogo, pero se vio sorprendido por el equipo brasileño. La presión de los sudamericanos incomodó al Paris Saint-Germain durante todo el partido, e Igor Jesús acabó marcando el gol de la victoria carioca, que rompía una racha de 13 años sin que ningún equipo sudamericano derrotase a un europeo en partido oficial. El PSG se levantó del golpe derrotando por 0-2 a Seattle en la última jornada, y pese a todo acabó como primero de grupo tras el insuficiente triunfo del Atlético por 1-0 sobre el Fogao. Su rival en octavos de final fue el Inter de Miami de Messi, que a pesar de jugar en casa, no pudo frenar a un Paris Saint-Germain que volvió a poner en marcha la pisonadora. El campeón de Europa liquidó la serie en los primeros 45 minutos, con un doblete de Joao Neves, el autogol de Avilés y otro tanto de Hakimi, que anotó el definitivo 0-4, con el que el París lograba su pase a cuartos. En la siguiente ronda, el Bayern puso mucha resistencia, pero la entrada en el campo del recién recuperado Dembélé cambió la dinámica de un encuentro que acabó con 2-0 a favor de los parisinos. Doué inauguró el marcador en el minuto 78, y aunque el PSG acabó con 9 tras las expulsiones de ese partido fue la lesión de Musiala con Donnarumma, una lesión muy fea, muy fea. Hernández sentenció el partido con un gol de Dembélé. En semifinales se vio las caras con el nuevo Real Madrid de Xabi Alonso y Kylian Mbappé, que se enfrentaba a sus excompañeros por primera vez desde su llegada a España. Dembélé regresaba al once parisino y el PSG arrasó un equipo blanco por tierra los milagros de Courtois con sus regalos defensivos. Fabián aprovechó el error de Asensio en el minuto 6 y Dembélé hizo lo propio con el 2-0 tras otro estrepitoso despeje de Rüdiger. El 3-0 de Fabián presagiaba una goleada histórica para los galos, pero el PSG perdonó más ocasiones y reservó fuerzas para un segundo tiempo en el que Gonzalo Ramos anotó el 4-0. El Paris Saint-Germain de Luis Enrique daba una lección de fútbol al Real Madrid y volaba hacia la final en busca de su quinto título de la temporada. El equipo parisino... De verdad, díganme con honestidad, ¿quién se imaginó que el Chelsea le iba a dar el baile y el baño futbolístico que le dio al PSG en la final, ganándole 3-0? Díganme quién se lo imaginó de verdad. No acudió a la final frente al Chelsea como favorito, pero los ingleses se impusieron en su juego desde el inicio del encuentro. Los Blues maniataron el juego del PSG con un juego muy dinámico, y Cole Palmer encarriló la victoria inglesa
con 2 goles en la primera media hora. El mediapunta del Chelsea también asistió a João Pedro para que marcase el 3-0 antes del descanso. Y Robert Sánchez apagó las esperanzas francesas en la segunda mitad. Joao Neves acabó expulsado tras una agresión a Cucurella. Y el PSG acabó desquiciado tras recibir una dolorosa derrota que le impedía redondear una brillante temporada. Contra todo pronóstico, por culpa del Chelsea, el PSG no pudo ganar el 7 títulos en la temporada. El Chelsea se proclamaba campeón del mundo y el Paris Saint-Germain veía frustrado su reto de ser el único equipo en ganar 7 títulos en un mismo año. Los franceses todavía tenían la opción de igualar el sextete conquistado por el Barça y el Bayern en 2009 y 2020, y lograron su 5º título el 14 de agosto en la final de la Supercopa de Europa. Los de Luis Enrique tuvieron que sobreponerse a un 0-2 en contra frente al Tottenham, en un duelo donde los Spurs se adelantaron con los tantos de Van de Ven y el Cuti Romero, pero acabaron perdiendo su ventaja en los últimos 5 minutos de partido. Canguilí recortó distancias en el minuto 85 y Gonzalo Ramos anotó el 2-2 que obligaba a decidir el título desde el punto fatídico. Vitinha comenzó errando el primer penalti de los galos, aunque los fallos de Van de Ven y Matistel acabaron confirmando la primera Supercopa de Europa para el Paris Saint-Germain. Chavalier se convirtió en el... Eso es cosa de equipo campeón, de equipo ya con aura. Perdiendo 2-0 en el 84 y empatar el partido. Improvisado héroe de la noche, después de suscitar muchas dudas como sustituto del traspasado Donnarumma, y el París terminó el año con el objetivo de ganar su 6º título en Qatar. Su rival en la final de la Copa Intercontinental fue el Flamengo de Filipe Luis, flamante campeón de la Copa Libertadores y que le puso las cosas muy complicadas. Kvaratskhelia adelantó al campeón de Europa en el minuto 37 y ya en la segunda parte, Marquinhos cometió un penalti sobre Di Arrascaeta que el VAR obligó a revisar. Jorginho marcó el empate desde el punto fatídico en el minuto 60 y el PSG fue incapaz de volver a tomar ventaja. Tras los primeros 90 minutos, la prórroga tampoco decidió nada, por lo que el título se decidió desde los 11 metros. Safonov encaminó el triunfo francés al detener 2 penaltis, pero los errores de Dembélé y Barcola obligaron al portero ruso a desviar hasta 4 penas máximas. Safonov paró 4 penales en esa tanda, pero 4 penales en esa tanda, se agigantó. Para dar el título a los franceses. El PSG lograba su primera Copa Intercontinental y culminaba un año inolvidable al conseguir el histórico sextete. Luis Enrique igualaba al Barça de Guardiola y al Bayern de Flick para entrar en la historia del fútbol, culminando el proyecto millonario de Al-Khelaifi y permitiendo que el nombre del Paris Saint-Germain quede grabado para siempre en las memorias. De aplaudir la temporada del PSG de Luis Enrique. Convirtió un equipo que empezó la temporada muy mal, con dudas de su continuidad en el equipo, separando a su máxima estrella Dembélé del equipo al principio, y le dio la vuelta a todo eso y terminó siendo el mejor equipo de la temporada con diferencia. Una lástima lo pasado en el Mundial de Clubes, que el Chelsea fue mejor y no pudieron ganar los 7 títulos de una temporada, historia que nunca nadie ha hecho, pero lo que hizo fue historia también. 6 títulos, se esté igualando al Barça y al Bayern, es de aplaudir. Un PSG que estuvo lleno de estrellas y no pudieron conseguir una Champions, consiguieron una final y la vendieron contra el Bayern, gana su Champions casi sin estrella, como Dembélé, máximo referente, que se agigantó, fue súper decisivo, termina ganando Balón de Oro y premios de vez, y una temporada redonda para Luis Enrique, que es de aplaudir. Y sigan viendo, suscríbanse a Memorias de Fútbol, suscríbanse a mi canal para ver más videos.